Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Feliz año 2018. Qué bueno reanudar el programa en vivo y en directo. Hoy es lunes 8 de enero. Estamos saliendo en vivo. Son las 10:30 de la noche aquí en Miami. Perdonen que estoy obscenamente gordo, pero he pasado 2 semanas en Lima. No se puede hacer dieta en Lima. Es posible. Y perdonen que no he pasado por la peluquería, pero no llevo premura tampoco. Hoy nos espera un gran programa. Nos visita un periodista recientemente censurado y perseguido por la dictadura de Caracas, Ewald Scharfenberg. Ha sido corresponsal del País. El País es el mejor periódico en español del mundo. Y Ewald ha tenido que salir precipitadamente de Venezuela porque agentes de la dictadura quieren meterlo preso. No se pierdan el testimonio de Ewald Scharfenberg, un gran periodista. Bueno, vamos a la actualidad. En México hay un personaje pintoresco, lo llaman el Brujo Mayor. Ha estado aquí en el programa, lo he entrevistado. Hace predicciones, vaticinios. Raramente se cumplen, pero igual todos nos alborotamos cuando eso ocurre a principios de año. Ha dicho, entre otras cosas, que va a ocurrir un magnicidio en Venezuela. Por mi parte, espero que ese pronóstico se cumpla, suponiendo que el magnicidio interrumpa juiciosamente la vida del dictador o de alguno de sus áulicos. Y ha dicho que la final del Mundial de Fútbol va a ser entre España y Alemania, pero que la va a ganar Alemania. El Brujo Mayor. Así se hace llamar el mexicano Antonio Vázquez. Y aunque sus predicciones no suelen ser acertadas, presentó sus anuncios para 2018. En Sudamérica va a haber un magnicidio. Está muy cerca en Venezuela y está muy cerca Brasil y ahí va. Consultado sobre todo tipo de temas, anticipó que España llegará a la final del Mundial de Fútbol Rusia 2018, pero será derrotado por la campeona, Alemania, y descartó el riesgo de que estalle una guerra nuclear en el mundo. Bueno, en fin, no nos dijo quién va a ganar en México en julio, las presidenciales, si va a ganar o no López Obrador. Sobre eso prudentemente se abstiene el Brujo Mayor. Bueno, continúan los disturbios, las protestas callejeras en Honduras por la reelección tramposa, fraudulenta de Hernández. En San Pedro de Sula, los partidarios del candidato al que le han birlado la elección, Nasralla, salieron a las calles a protestar. Decenas de miles de hondureños marcharon la tarde del sábado en San Pedro Sula contra la reelección del presidente derechista Juan Orlando Hernández. Simpatizantes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura clamaron la victoria de Salvador Nasralla en los comicios de noviembre pasado y exigieron que tome posesión el 27 de enero. El candidato y popular presentador de televisión aseguró que la gente no aguantará la imposición de Hernández, a quien calificó de dictador. Activistas de derechos humanos dieron cuenta de unos 80,000 asistentes a la marcha. Bueno, Rafael Correa es más que un político y que un expresidente, es un galán. Es un galán hablantín, es un seductor de multitudes, es el Chayanne ecuatoriano. Nos había prometido que se iba a vivir a Bélgica, estábamos todos muy esperanzados con que cumpliera esa promesa, pero la interrumpió prematuramente porque su delfín, Lenín Moreno, ha resultado parricida, como Santos con Uribe. Enhorabuena, enhorabuena por Lenín, ¿no? Todos quienes antes lo vituperaban, ahora lo apoyan. Correa ha regresado a Ecuador y se opone al referéndum del 4 de febrero. Estamos a menos de un mes. En ese referéndum, y yo creo que hace muy bien, Moreno quiere eliminar la reelección indefinida que introdujo Correa. Correa, por supuesto, quiere volver al poder. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, abrió campaña por el no en la consulta popular del 4 de febrero, que busca entre 7 cuestiones eliminar la reelección indefinida en el país. Con la propuesta, el mandatario Lenín Moreno pretende desterrar al correísmo del poder político en una enemistad declarada que divide ahora el partido Alianza País. Es que detestamos la traición, lo peor de la miseria humana. Así que nuestro voto también puede ser un voto de rechazo a los traidores. Por eso podemos decir 7 veces. Como el vicepresidente de este señor y luego de Moreno, Jorge Glass, resultó un ladrón, un coimero que se vendió a Odebrecht y que está con toda justicia preso,
aunque Correa lo defiende, el Congreso de Ecuador ha nombrado como nueva vicepresidenta a una señorita o señora llamada Alejandra Vicuña. Yo no le creo, por supuesto, no le creo. Por supuesto se refería también al hijo de Trump, ¿no?, que se reunió con los rusos en la Torre Trump y que muy probablemente propició una reunión entre esos rusos impresentables que querían destruir la candidatura de Hillary con su papá en la Torre Trump. ¿Era eso ilegal? ¿Era una conspiración que burlaba las leyes de este país? No lo sé, pero el fiscal Mueller lo está investigando. La señora Bachelet se despide de su segunda presidencia, que ha resultado bastante menos exitosa que la primera. Anoche llegó a La Habana, seguramente escuchando a Arjona. Ella apenas puede, escucha a Arjona. La presidenta chilena Michelle Bachelet llegó a La Habana el domingo en su segunda visita a la isla como mandataria. Fue recibida por el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra, y otros funcionarios de la Cancillería y la Embajada chilena. La mandataria busca reforzar las relaciones e impulsar el comercio y las inversiones a 2 meses de ceder la presidencia al empresario de derecha Sebastián Piñera. Bachelet visitó por la tarde la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, donde sostuvo un encuentro con artistas e intelectuales. También presenció la firma de un acuerdo entre el Ministerio Chileno de Cultura y el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. No me parece que le hayan mandado un viceministro a recibirla, ¿no? Como mínimo debió haber ido el canciller, si no el propio Raúl Castro, ¿no? La presidenta democrática de Chile. Más respeto, más respeto. Bueno, la señora Bachelet hoy en La Habana pidió que los empresarios chilenos inviertan más en Cuba. Y los empresarios chilenos han desplegado vigorosamente su actividad en toda América Latina, con una acumulación de inversiones que supera los 104.000 millones de dólares, y Cuba no debe ser una excepción. Estoy convencida que nuestros empresarios seguirán explorando negocios e inversiones en variados sectores de la economía de Cuba. No, señora presidenta, yo discrepo. Cuba sí debe ser una excepción porque Cuba es una excepción, es una dictadura. Hace casi 6 décadas. No es lo mismo invertir en el Perú, o en la Argentina, o en Brasil, que en Cuba, asociándose con la familia de Raúl Castro. Yo ahí discrepo. La señora Bachelet dijo también que su política exterior debe continuar ahora que Piñera vuelve al poder. Pocas semanas más yo culmino mi gestión. La política internacional de mi gobierno ha estado dirigida a impulsar el entendimiento entre los pueblos, la democracia, los derechos humanos, favorecer la paz, fortalecer las relaciones económicas y trabajar en cooperación en los diferentes ámbitos. Confiamos en que esa línea que tan buenos resultados ha tenido en, por ejemplo, la creciente presencia de Chile en América Central y el Caribe y, por cierto, en Cuba, siga siendo una tónica predominante. Bueno, anoche se entregaron unos premios cinematográficos importantes, ¿no? Los Globos de Oro, los Golden Globe. Y la gran estrella de la noche fue Oprah Winfrey. Pronunció un discurso vibrante, estremecedor, conmovió a la audiencia y de inmediato se esparció el rumor, que a mí me parece razonable, de que ella podría ser la candidata demócrata a la presidencia de este país el 2020. Este fue un pasaje particularmente inspirado de la intervención de palabras. Bueno, un breve corte publicitario, será breve especialmente porque viene más adelante un gran invitado, periodista censurado y perseguido por Maduro, ex corresponsal del País de España, Ewald Scharfenberg. No se lo pierdan a Ewald Scharfenberg. En poquitos minutos voy a conversar con un gran periodista censurado por la dictadura venezolana, Ewald Scharfenberg. No se pierdan a Ewald, en un segundito, era corresponsal del País, todos hemos leído su despacho, un hombre supremamente bien informado, ha tenido que venir al exilio porque si se hubiera quedado allá, la dictadura lo habría metido preso. Bueno, toca precisamente informar de Venezuela. El diputado Barbosa, se llama Omar Barbosa, preside ahora la Asamblea Nacional después de Ramos Alup y Julio Borges. El diputado Omar Barbosa fue juramentado el viernes como nuevo presidente del Parlamento venezolano de mayoría opositora. Barbosa abogó por la restitución de las facultades del legislativo anuladas por la justicia, así como unas elecciones presidenciales justas este año. Unas elecciones presidenciales rodeadas de todas las garantías para que cada venezolano ejerza su derecho libremente debe constituir el objetivo central.
está a punto de tener talento político. Posee casi el carisma de Delcy la Fea. Así estamos. Bueno, huérfanos, estamos huérfanos en Venezuela, porque la verdad que no encontramos un liderazgo que nos represente, ¿no? Entre tanto, se registran larguísimas colas de gente tratando de comprar lo que se pueda en los supermercados. Los supermercados de Caracas registraron largas filas el sábado después que el gobierno venezolano obligara a los establecimientos a bajar sus precios en medio de una espiral hiperinflacionaria. La situación está mala y bueno, es un momento que estamos aprovechando, pero no debería ser lo correcto, ¿no? Que estuvieran las cosas en los anaqueles y compráramos sin ningún problema. La medida ocurre después que la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos realizara fiscalizaciones a más de 200 establecimientos de 26 cadenas en Caracas, tras múltiples protestas por falta de comida y servicios básicos como agua y electricidad en el cierre de 2017. Unos 350 locales independientes serán fiscalizados en los próximos días en la capital y otras ciudades. Bueno, Cilia Flores, la esposa de Maduro, ha declamado su amor por él. Tiene a su presidente, que es Nicolás Maduro, y que Nicolás Maduro es un hombre bueno, y ustedes lo saben, el pueblo lo sabe. Nicolás Maduro es un hombre bueno, es un trabajador incansable, es leal hasta el infinito y más allá, está restiado, es humilde, no se deja doblegar, es valiente, vergatario y es inteligente. Y lo subestimaron, y cuando ellos creían que estábamos al borde, el presidente Nicolás Maduro le dio la voltereta, los volteó, y por eso en el mundo dijeron, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, Nicolás Maduro buscó las fórmulas de proteger a su pueblo. Bueno, la verdad es que ni es bueno ni es inteligente, todo lo demás es debatible, ¿no? Trabaja mucho, bueno, pero si es estúpido y trabaja mucho hace más daño, ¿no? O sea, que con los estúpidos es mejor que sean haraganes. Pero inteligente, eso sí, no es, ¿eh? Y bueno, bondadoso, tampoco. Hay muchos muertos que no me desmienten. Pero la señora está enamorada, pues, de Maduro y del poder, y en fin, pues el amor es una forma de ceguera, ¿no? Evidentemente. Ha nacido el hombre nuevo. El socialismo lo ha parido bucalmente Cilia. Era Maduro, por fin. 6 décadas tardó la Revolución Cubana en parir al hombre nuevo. Y era este mamut semianalfabeto. Bueno, entre tanto, las personas agonizan y fallecen en los hospitales venezolanos porque no hay nada, ni siquiera médicos. Nada de estas cosas, estamos viendo cómo no hay nada para preparar una paciente. Hoy se está muriendo acá, no aparecen los doctores y aquí está la paciente. En vivo, para que todos vean la gran situación que está pasando en el hospital Luis Racetti. ¿Cómo es posible que hoy se está muriendo una paciente? No, mi amor, ¿cómo que no puedo estar grabando? El policía no puede pasar. Yo voy a salir, pero de inmediato tiene que aparecer el médico. Murió, era una mujer joven, murió por falta de asistencia médica, porque necesitaba oxígeno, esto es lo que yo he leído. Y hay 4, 5, 6 personas dando vueltas ahí, pero nadie atina a asistirla correctamente, ¿no? Yo creo que esta es la gente que va a sacar a Maduro, ¿no? Probablemente la misma gente que llevó a Chávez al poder hace casi 2 décadas. Bueno, en la televisión pública, un hombre ya entrado en años, un señor grande, como dirían los argentinos, vertió su amor por Chávez y quiso revivirlo poéticamente. Fue un espectáculo un tanto obsceno, perdonen la cursilería. ¡Viva el comandante Chávez, que volviera a renacer! Aquí en La Patria dejó muchos recuerdos de ayer. Por ejemplo, aquella noche, con un gran acontecer, reunió a su gabinete y a todos hizo saber: mañana voy para Cuba con una esperanza cruel, pero le digo a mi pueblo, si es que no logro volver, dejo a Nicolás Maduro para que voten por él. Me dicen que es un conocido poeta, folclorista. Que tiemble Arjona, ¿eh? Hay que ver cómo rima el señor de Palmarito, ¿no? El Carrao de Palmarito. Lo echa de menos a Chávez, lo quiere revivir. Por favor,
que no nos lo devuelva, ¿no? Bueno, para terminar, Maduro dice que ya se le agotó la paciencia con Estados Unidos. Y entonces sacan, mira, un Twitter repugnante, sencillamente repugnante. Una vocera del Departamento de Estado diciendo, bueno, a la Fuerza Armada venezolana, un mensaje a la Fuerza Armada que deben repudiar y rechazar los soldados de dignidad. Mensaje a la Fuerza Armada diciéndole, los vamos a seguir sancionando a menos que ustedes nos obedezcan. Obedezcan al gobierno de Estados Unidos y le levantaremos las sanciones. Obedecer la Fuerza Armada, eso se acabó, compadre, cuando el comandante Chávez expulsó de nuestro país a la misión militar norteamericana. Y yo tengo la paciencia al límite con el gobierno imperialista de Donald Trump. No voy a aceptar una más de este gobierno agresor. Así lo anuncio con tiempo. Se agota la paciencia. Hay como 500 personas alrededor de esa mesa, ¿no? Es increíble. Ahora sí, para terminar, Colombia es el segundo país más feliz del mundo. Esto me ha parecido notable, ¿eh? El más feliz son las islas Fiji. Por supuesto, entre los 50 más felices no aparece Venezuela, ¿no? Dios bendiga a los colombianos. Es una tierra adorable. Colombia es un gran país, un gran país. Bueno, después de 2 o 3 minutos de publicidad voy a tener el gran placer de conversar con un notable periodista venezolano que ha tenido que huir de la dictadura de su país, Ewald Scharfenberg. No se lo pierdan, regresamos con él. Bienvenidos de vuelta, estamos saliendo en directo, es el segundo, en realidad, lunes de enero, lunes 8 de enero. Nos visita hoy, bueno, el diario El País de España es un periódico admirable, ¿no? Muchos lo leemos día a día. El País de España tenía en Caracas 2 corresponsales, Ewald Scharfenberg, nuestro invitado de esta noche, y Alfredo Mesa. Ambos han tenido que salir apuradamente de Venezuela y Ewald está con nosotros esta noche. Bienvenido, Ewald. Muchas gracias, Jaime. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti por la invitación, por la oportunidad de conversar de estos temas, de lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué has tenido que irte de tu país y por qué no eres más ya el corresponsal del diario El País de España en Venezuela? Sí. Junto a mi colega justamente Alfredo Mesa, con quien compartía la corresponsalía, y otro socio, Joseph Polizuk, también, a pesar del nombre endemoniadamente polaco, venezolano, como en mi caso, dirijo una página de periodismo de investigación llamada Armando.info. Está en la web, Armando.info. Sí, esa es la dirección, además. Sí. Desde el año 2014 venimos haciendo una cobertura de periodismo de investigación, digamos, con estándares internacionales en Venezuela. De primera calidad, sí, lo claro, recuerdo por los Panama Papers. Claro, ¿no? Nosotros trabajamos los Panama Papers, trabajamos los Paradise Papers, que son los recientes filtración que manejó el ICIA de Washington. Venimos cubriendo el caso de Odebrecht. Nosotros fuimos quienes destapamos en Venezuela, al menos, que Odebrecht dice haber entregado 35 millones de dólares a la campaña de Maduro y 15 millones a la campaña de Capriles Radonsky, pues, ¿no? Ah, también 15 millones a la de Capriles. Eso es lo que dijo ante la justicia brasileña Eusenando Acevedo, sí, que era una especie de virrey de Odebrecht en Venezuela, así como Jorge Barata en Perú. Este señor Eusenando Acevedo, sí, y declaró eso, que las últimas elecciones, las de justamente 2013, sí, luego la muerte de Chávez, correcto, y que se organizaron unas elecciones apresuradamente, pues él dice que quisieron jugar, digamos, a las dos cabezas, pues, ¿no? Siempre jugaban así, ¿eh? Sí, exacto. Y que entonces le entregaron 35 millones de dólares a la campaña de Maduro, e incluso nombra muy claramente quién fue el intermediario, que es una persona que trabaja con Elías Agua, ex vicepresidente de Venezuela, ex ministro de Educación, varios puestos ocupados. Bueno, ese trabajo de Odebrecht lo venimos haciendo, digamos, con técnicas de periodismo de investigación. Hace poco ganamos el segundo lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación. Nada menos. Ahorita en noviembre, que se entregó en Buenos Aires, con un trabajo que fue justamente de descubrir cuántos oficiales activos de las Fuerzas Armadas, descubrimos que son 700 y tantos, son hoy día, a través de empresas,
proveedores del Estado venezolano. ¿no? Es algo que está prohibido por la ley, pues, ¿no? Incluso, 700 oficiales en actividad de las Fuerzas Armadas. Exacto, sí. ¿Contratan con el Estado? Sí, son proveedores del Estado, sobre todo en el sector de la construcción, que sabes que con Chávez y parte con Maduro tuvo un gran auge porque era como una bandera de régimen. Pues, ¿no? Eso es un burdel, un meretricio. Es Pantaleón y la Visitadora. Sí, frente a un cuartel además. Frente a un cuartel. Sí. Y entonces llegamos a las últimas denuncias que han hecho. Exacto. Y entre estos trabajos que venimos haciendo una cobertura sobre una dupla de empresarios que, aunque colombianos, han hecho mucho dinero con el régimen chavista. ¿Asentados en Barranquilla ambos? Uno con origen en Barranquilla, de apellido Saab. Saab, sí, S-A-A-B. Exacto, de este nombre, digamos, de ascendencia árabe. Sí. Otro llamado Álvaro Pulido Vargas. Álvaro Pulido. Sí, exacto. ¿Cómo se llama Saab? Alex. Alex Saab y Álvaro Pulido. Tomen nota de esos nombres, porque van a estar seguros en la próxima lista del Departamento del Tesoro. Sí, no me sorprendería. Ya. Y entonces, ¿qué cosa desde hace 2 años Pulido, venimos cubriendo su participación en muy jugosos y colosales negocios en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que logramos cubrir informaciones sobre ellos tuvo que ver con que se le había entregado unos proyectos de vivienda en Venezuela, en una zona que se llama Los Valles del Tuy, cercana a Caracas, que eran inversiones de $500 millones cada uno, pues, ¿no? Sí. Pero como, digamos, para conseguir, digamos, captar los dólares de ese proyecto. Y a través de un mecanismo, digamos, enrevesado de estos de ingeniería financiera, que no quiero aburrirte a ti ni a tu público, digamos, explicándolo, pero bueno, digamos que lograron hacer, digamos, como unas importaciones falsas o fingidas desde Ecuador hacia Venezuela para poder, digamos, captar dólares del Estado venezolano. Pues, ¿no? Al final robaron con el dólar subsidiado. Eso fue algo, además, por cierto, que la Fiscalía General en Ecuador, que tuvo cierta independencia con respecto al gobierno de Correa, pues lo llevó a tribunales varias veces. En varias instancias ganaron los inversores, pero bueno, finalmente llegaron a una instancia mayor. Ellos se retiraron de Ecuador, pues, ¿no? O sea que Alfredo y tú denunciaron, por ejemplo, este caso, el de las viviendas. Este caso, exacto. Pero luego empezamos a encontrar otras pistas de su presencia, pues, ¿no? Lo pueden encontrar en nuestro sitio, armando.info, quien interese. Me contabas que también Pulido y Saab estuvieron metidos en el negocio de las cajas y las bolsas de alimentos CLAP. Y ahí justamente fue la última, digamos, mención, pues, la última vez que detectamos negocio de ellos fue en este negocio que es, digamos, el último negocio importante que queda en Venezuela, que como todos sabemos está en esta crisis que veíamos en los clips anteriores, pero bueno, todavía hay un cierto ingreso petrolero que permite pagar ciertas cosas, ¿no? Y uno de esos negocios es el de las CLAP, que aunque es algo más, digamos, más amplio, más ambicioso desde el punto de vista del gobierno, hasta ahora se ha restringido solamente a hacer unas cajas de alimentos que se reparten en las zonas populares donde está, digamos, la base electoral del chavismo, ¿no? Y es bueno, casi regalar comida a cambio de votos. Claro. Te cobran, pero te cobran una cantidad. Algo ridículo, pero que aún siendo ridículo, como estas importaciones tienen acceso a divisas preferenciales, incluso en esos precios ridículos son unas ganancias enormes, ¿no? Seguro. Entonces lo que encontramos justamente que es que ambos personajes, pero en particular Alex Saab, a través de, nuevamente, otro mecanismo enrevesados de offshores que pasa por empresas en Hong Kong, etcétera, era quien controlaba una empresa en México que era la que domina ese negocio de exportación de alimentos desde México a Venezuela. Hasta hoy día, la mayoría de esas cajas CLAPS están, digamos, repletas de productos mexicanos, ¿no? Mexicanos, sí. Y bueno, pero las denuncias estaban fundamentadas. Claro, ustedes perfectamente documentadas. Está todo en armando.info. Ahora, ¿por qué Alfredo Mesa y Ewald Scharfenberg se tienen que ir de Venezuela por esta denuncia periodística? ¿Qué pasó? Porque finalmente, entonces, en septiembre, uno de estos empresarios, Alex Saab, introdujo una demanda por difamación e injuria, que, como bien sabes, en el resto del mundo civilizado son, digamos, delitos civiles, ¿sí?, que imponen algún tipo de sanción, pero que tiene que ver con multas, etcétera. Pero en Venezuela no es que siguen siendo, es que incluso bajo el chavismo se ha aumentado la pena como un delito criminal, pues, ¿no? Con lo cual... Ahora, por difamación e injuria, puedes llegar a 6 años de prisión. 6 años de cárcel. Sí, de cárcel, además en las cárceles venezolanas, que, como ustedes seguramente saben, son unos
digamos, sucursales en el infierno. Seguro, en la tierra, además pues, no hay justicia en Venezuela. Y eso es lo que justamente lo que viene a cuento, porque nos introduce esta demanda usando como su representante un abogado muy cercano a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro, que son, como sabes, los jerarcas del movimiento actualmente, ante un tribunal cuya juez nunca ha fallado contra el gobierno. Pues, nunca, ¿no? ni una sola vez. Nunca, pues, ¿no? En la que hemos tenido difícil acceso al expediente, etcétera. Y bueno, en definitiva, hablando con nuestros abogados y evaluando las circunstancias, nos dimos cuenta de que primero no tenemos ningún tipo de garantía procesal, judicial, pues no, y además que está muy claro por todas las versiones que nos llegan que el desenlace va a ser contrario a nosotros, pues no. Con lo cual tenían que irse, porque Exacto. de lo contrario terminaban en la cárcel. Sí, y varios años además. ¿No fue una opción asilarse en una embajada? No, por diversas consideraciones que son algunas logísticas y otras son legales. Pues, difícil ejercer el periodismo asilado en la Embajada de Chile, en Caracas. Eso, por una parte, y eso es muy importante, porque justamente lo que estamos buscando al salir, no solamente, digamos, proteger nuestra integridad, nuestra libertad, sino que es que si no podemos hacer periodismo en Venezuela, deseamos seguir haciendo periodismo sobre Venezuela y para Venezuela. Pero por supuesto, por supuesto. ¿Tuvieron que irse de una manera clandestina o pudieron salir sin muchos normalmente, sobresaltos? en mi caso, yo asistía a un Congreso Mundial de Periodismo de Investigación en Sudáfrica, en Johannesburgo, y bueno, volviendo de allá, pues, conversando con mis abogados, decidí recalar aquí en Estados Unidos y desde aquí, digamos, evaluar las opciones. Digamos, ambos van a defenderse en este juicio, van a tener un abogado que los represente allá, no, ¿o porque justamente no vale la pena dignificarlos? No, es que justamente creo que parte de, obviamente esto fue producto de, o más bien fue motivo para una gran discusión entre nosotros y unas reflexiones, pero llegamos al acuerdo entre nosotros de que, bueno, no queremos participar en una pantomima de justicia. Exacto, pues, ¿no? ¿Sí? Exacto. O sea, creemos que tenemos argumentos para defendernos en un sistema judicial, digamos, civilizado, moderno, justo, imparcial, pero eso es obviamente lo que no tenemos. Nada de eso existe en Venezuela. Exacto. Y tampoco le va a entregar uno su libertad a los sicarios de la dictadura, de ninguna manera. La verdad es que la forma de dar la pelea que tenemos nosotros es hacer periodismo. Pues, claro, ¿no? por supuesto. Entonces, en la prisión o con una prohibición de salida del país, etcétera, pues vamos a estar, digamos, amarrados de manos. De acuerdo. Entonces, lo que queremos es seguir haciendo periodismo con las circunstancias que estamos enfrentando, obviamente, y arreglándonos a ellas, pero bueno, queremos justamente hacer eso. Me parece que has tomado la decisión correcta, que han tomado la decisión correcta. ¿Piensas radicarte en Colombia? Sí, es una de las opciones que estamos considerando porque, como bien sabes, por la cercanía y muchas otras circunstancias, Colombia se ha convertido, y en particular Bogotá, en una especie de centro del exilio venezolano. Claro, es el país perfecto, está cerca del tuyo, se habla español, hay elecciones este año, 2018. No te ofrezco hablar con el presidente Santos porque si digo soy amigo de Eval te deportan, o sea que mejor no le digo nada. No me hagas ese favor. No, por eso. Sí, por favor. Regresamos con Eval Scharfenberg después de la pausa. Te voy a preguntar cómo ves a Maduro este año 2018, en el que previsiblemente habrá elecciones presidenciales. El gran periodista venezolano, censurado y perseguido por la dictadura de ese país, Eval Scharfenberg, nos visita esta noche. Eval, ¿crees que va a haber elecciones presidenciales en Venezuela este año 2018? Oye, es una pregunta que tiene doble filo, porque me dice que sí creo y es un elemento casi de fe, ¿sí? En el sentido de que, a ver, yo creo que los dos bandos en conflicto en Venezuela quieren que la haya, pues, ¿no? Pero hay una variable que es absolutamente impredecible, que es la de la crisis socioeconómica, del hambre y de, digamos, todos esos elementos que veíamos en los clips que anteriormente pasaste, que hablan de algo que pareciera que es pues la pradera, digamos, seca, que va a ser, digamos, receptora de esa chispa que va a incendiar todo, pues, ¿no? Entonces yo creo que no hay ningún sector en Venezuela que hoy día pueda ni controlar eso, ni siquiera, digamos, predecir hacia dónde va, pues, ¿no? ¿Puede ocurrir un estallido social de grandes proporciones en cualquier momento? Yo tengo la impresión, más bien, incluso como venezolano y como periodista con frecuencia, más bien lo que me extraña es que no haya habido todavía. Todavía. ¿No? Uno se pregunta cómo es posible que todavía haya una especie de tregua un poco engañosa, porque sabes que los números de la delincuencia en Venezuela y de los saqueos que se están haciendo a diario, etcétera. Pero sin embargo hay una especie todavía de terreno común que se mantiene todavía. Pues, ¿no? Digamos, los disturbios en las calles de Venezuela que duraron 4 meses el año pasado no fueron lo que puede ocurrir este año, ¿no es cierto? No fue exactamente eso.
No, porque eso tenía una intencionalidad política, en la mayor, digamos, proporción tenía una dirección política, algunas cosas eran más espontáneas que otras. En cambio, la explosión social probablemente sea, digamos, siempre el desatar de toda esa energía contenida de rabia, de indignación, de desesperación que hay en Venezuela y que, por supuesto, encauzarla en términos políticos va a ser muy difícil. Gente que está pasando hambre, gente que está muriéndose de hambre, ¿no? Sí, sí, literalmente. Y gente que antes era chavista y que habita en barrios que antes eran chavistas. Claro, literalmente es así. Y uno que en Venezuela se maneja, digamos, en un entorno de clase media, pues lo estás viendo en la propia clase media, pues, ¿no? Unas precariedades, unas escaseces que son difíciles de creer, pues, ¿no? Sí, sí. Si hay elecciones en el último semestre de este año, ¿Maduro será inexorablemente el candidato chavista? Tal parece, pues, ¿no? Ya, digamos, eliminó una posible contrincante, que es Rafael Ramírez, el expresidente de PDVSA, pues, ¿no? ¿Dónde está Ramírez? Eso es una gran pregunta, pues, ¿no? Luego de que salió de Estados Unidos, de aquí de la embajada, hubo muchas versiones que parecían indicar que se había ido a Ecuador, extrañamente, pues, ¿no? Extrañamente porque, bueno, no está muy claro que el gobierno de Moreno sea, digamos, aliado o protector de alguien como Ramírez. Sí, me extraña, bueno, sí. Esa fue la versión que hubo, incluso hubo indicios muy claros de un avión de PDVSA que voló a Ecuador en esos días, etcétera. Y otras versiones dicen que está en Italia, supuestamente, pues, ¿no? Donde tiene unas propiedades, su mujer tiene nacionalidad italiana, pues, ¿no? Entonces que estaría en Italia esperando justamente a ver cómo se sigue desenvolviendo la situación en torno a él, que es muy crítica, como bien sabes, pues, ¿no? Muy crítica. ¿Crees que Rafael Ramírez ha amasado una fortuna, mala vida? Bueno, hay muchos indicios que dicen que sí, pues, ¿no? No quiero ganarme otro juicio por difamación. No es mi intención, pero por lo menos familiares de él, cuentas en Andorra y etcétera. Bueno, por ejemplo, ahora que estábamos trabajando con los Paradise Papers, que fueron estos últimos filtraciones que hubo, bueno, encontramos allí una empresa en Líbano de un hermano de Rafael Ramírez. Claro. Es un hermano médico que fue el que en el año 2011, no sé si recuerdas, Jaime, y tu audiencia, en 2011 hay la primera versión de que Chávez está enfermo mortalmente con cáncer, que es de un médico llamado Salvador Navarrete, un médico venezolano que tiene que irse al exilio después de esa denuncia. Y después de esa denuncia, 2 semanas después, salen 2 médicos del Hospital Militar de Caracas a refutar eso, decir que no, que está perfecto, que no tiene nada. Uno de ellos era el hermano. Y uno de ellos el hermano de Rafael Ramírez, pero en ese entonces no estaba claro que era el hermano. Luego Rafael Ramírez lo nombra gerente corporativo de salud, etcétera, dentro de PDVSA, y bueno, es el que le encontramos una empresa ahora en Líbano, justamente a través de Paradise Papers, ¿no? También en los Panama Papers, que fue la filtración anterior, encontramos de otro hermano, Daniel, el médico se llama Fidel Ramírez, Fidel, por cierto, este se llama Daniel Ramírez, que también en ese momento, recordarás que Panama Papers era sobre una empresa en Panamá que hacía todo este trabajo de offshore, etc. De acuerdo, perfectamente. Y ahí aparecían unos cables, unos emails y unas peticiones en el que un contratista de uruguayo, que estaba haciendo negocios con PDVSA, empieza a decirle a esta empresa en Panamá, empieza a preguntarle que cómo es la gestión para abrirles cuentas a unos venezolanos, y entre esos venezolanos nombra a Daniel Ramírez, el hermano de Rafael Ramírez, cómo es la gestión para abrirle en unos bancos panameños unas cuentas, porque de ahora en adelante este contratista uruguayo va a empezar a hacer unos pagos regulares a estos venezolanos. Bueno, al menos son una familia unida. Sí, tienen el espíritu familiar. Son unidos. O sea, que Rafael confía en sus hermanos. No reza unida, pero hace negocio unido. Por eso, porque yo no sé si confiaría en mis hermanos. No todas las familias son tan unidas, o sea que, pero roban mancomunadamente y con un espíritu fraternal. Ahora, digamos, yo vaticiné, soy como el brujo mayor, yo vaticiné, va a caer Maduro el año pasado. No cayó Maduro, casi caigo yo, de milagro sigo acá en la Mega. ¿Tú crees que va a caer este año o lo ves más fuerte que antes? Recuerdo que Alfredo Mesa en este programa me dijo, mira, Maduro y Cabello son 2 enemigos formidables, no hay que subestimarlos. Algo de razón llevaba, ¿no? Sí, bueno, Maduro es alguien que yo creo que aunque lo decía con otro sentido,
un sentido además, digamos, de pareja, Cilia Flores en el clip que pasabas anteriormente. Sí, pero que en efecto creo que no hay que subestimar a Maduro, pues, ¿no? Yo creo que el mismo hecho de que ella ha logrado posicionarse como el delfín de Chávez y que luego estos 3 años tan complicados, ya 4, pues, ¿no? Siga haciendo maromas para que consiga siendo, digamos, todavía el punto de consenso en torno al chavismo, pues, ¿no? Bueno, me parece que habla de algún tipo de virtud que debe tener y algún tipo de astucia o de inteligencia o de habilidad. Pues, está aprendiendo a ser un dictador a la cubana, digamos. Sí, me acuerdo mucho el caso de Trujillo y Balaguer, pues, ¿no? ¿Recuerdas que Balaguer parecía un personaje apagado frente a lo que había sido Trujillo, Chapita, etcétera? Y cuando llega parece que es alguien que va a durar muy poco y terminó siendo, pues, incluso, bueno, no tan longevo, pero casi tan longevo como Chapita Trujillo. Sí. Sí, Balaguer. Los dominicanos siempre me decían, está ciego de los ojos. Pero Evald, Balaguer era un poeta, era un hombre que leía. Maduro es un analfabeto. Bueno, Maduro tiene su vena artística, pues, ¿no? Todos los días, todas las semanas. Ha sido rockero, ¿no? No, y todas las semanas tiene un programa que se llama el programa de la salsa de Maduro, que pone temas, digamos, de música tropical, etcétera, pues, ¿no? Y a veces habla allí con cosas, digamos, primicias que no daría en otra parte, las da en ese programa. Es el Rubén Blades del mundo de Lampa. Gracias, Evald, por venir. No, gracias a ti. Suerte en tu carrera periodística. Bueno, gracias por el interés. Te seguiremos. Ya regresamos. Bueno, mañana viene Luis Fleischmann, un brillante analista político uruguayo. Gracias a Gerardo y a su amigo. Hasta mañana. Buenas noches.